Regresamos con Igor Hernández, profesor del IESA en Venezuela, experto en temas de energía, petróleo y medio ambiente. Por estos días, China, que es la segunda economía más grande del mundo y un voraz consumidor de materias primas y petróleo, está viviendo el estallido de una burbuja en su mercado de valores. Las bolsas de China han perdido cerca de 30 a 40% de la capitalización. Significa que si una empresa valía, digamos, 10.000 millones de dólares, pues ahora está valiendo solamente 6, por decirlo en términos pedagógicos, pero no es exactamente así. Lo cierto es que hay temores en el mundo de que la situación de China se propague más allá del mercado financiero y afecte el crecimiento. Resulta que China ha sido el salvavidas para Venezuela durante los gobiernos de Chávez y Maduro y además le ha prestado plata, enormes cantidades a cambio de ese petróleo que acabas de mencionar, que no entra en efectivo porque ya se consumió y nadie sabe en qué, por cierto, esa plata de los aportes chinos. Si se complica la situación en China, los precios del petróleo podrían profundizar su tendencia a la baja, podrían consolidarse en nuevos niveles bajistas. Bueno, efectivamente, además de estos elementos de corto plazo, lo que sí está viendo el mercado es que durante los próximos años China ya está sufriendo una desaceleración en su demanda. ¿Y esto qué significa? China ya dejó de basar su crecimiento o está intentando depender menos de lo que es el crecimiento de sus exportaciones y lo que son industrias manufactureras en este caso, y reenfocar su patrón de crecimiento hacia industrias de consumo. Eso en el largo plazo significa que tu utilización de energía va a ser cada vez menor. Aunque tú sigas creciendo 6 o 7%, tu demanda de petróleo va a ser menor de lo que tú has visto en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué va a significar para Venezuela? Evidentemente, del lado de precios puede significar un choque porque es la principal fuente de demanda durante los próximos 20 años se considera que va a ser China e India, pero por otro lado significa una menor oportunidad de colocación de producto. Y esto es preocupante por el hecho de que te había comentado al inicio de nuestra conversación que tenía que ver con un mayor desarrollo de proyectos a nivel mundial. Eso va a significar una mayor competencia por entrar a ese mismo mercado. Para los proyectos que se están dando en Venezuela, eso va a significar que hay una presión adicional de poder incrementar la producción y eso es lo que ha manifestado China desde un principio. Puedo bajarte los montos requeridos en este momento por el hecho para el servicio de lo que es la deuda, pero lo que sí se está esperando es que a largo plazo para poder cumplir con ese patrón de amortización, yo tenga que incrementar sostenidamente esos envíos de crudo y de productos como tal. Otros países petroleros como Arabia Saudita, Noruega, no tienen ese grito al cielo por la caída de los precios del petróleo porque tuvieron pues la precaución de crear unos fondos para que cuando vinieran los tiempos de las vacas flacas se sustentara la economía. Venezuela no aprovechó esa bonanza, inclusive con precios en torno a 89, 88, 98 dólares comenzó la escasez de divisas. Ahora que el petróleo venezolano está con suerte promediando los 50 dólares, 48 dólares, ¿cuál es el escenario entonces? Bueno, fíjate que cuando tú comparas el nivel de las reservas actuales con el del 2003 es prácticamente el mismo. O sea, tienes el mismo nivel que tenías antes de que tuvieras toda esta subida de los precios del petróleo. Entonces, aquí tú tienes una gran competencia por usos de esos recursos que tienes en este momento, porque tienes un aparato productivo nacional que no está generando lo suficiente y que vas a competir por divisas entre importaciones petroleras y no petroleras. Y tienes más necesidades. Tienes más necesidades por todo lo que tienes que desarrollar. Todavía la meta oficial de PDVSA es incrementar la producción de petróleo a 6 millones de barriles en menos de 4 años y la producción de la faja en 4 millones. O sea, duplicar la producción. Pero esa era la meta de hace 4 años. Y había sido la meta hace 4 años que no se había cumplido. Entonces, aquí realmente tú tienes que pensar en si efectivamente existe o no la capacidad financiera para acometer el proyecto y por otro lado la capacidad tecnológica y productiva para que realmente esa inversión se traduzca en producción. Y aquí es donde tú dices, mira, realmente hay que valorar si efectivamente en este momento el esquema de empresas mixtas debería permitir o no mayor participación privada que tenga, por un lado capital y por otro lado tecnología. Aquí realmente el reto de Venezuela, y esto también quiero destacarlo,
pero no quiero dejarlo solamente como barrera, sino que también puede representar una oportunidad para Venezuela. Es que en términos de costo, si tú ordenaras de menor a mayor costo a nivel mundial, Venezuela no está mal parado en ese punto, aún incluyendo la parte de lo que es la faja del Orinoco. Lo que sí necesitas es un entorno fiscal o un entorno de inversión que te permita hacer mayores inversiones en el largo plazo. Porque, de nuevo, estas empresas multinacionales están viendo dónde colocan su dinero y están compitiendo muchos proyectos a la vez. Venezuela, si bien tiene los recursos, tiene que hacerse atractiva desde el punto de vista de productividad y el tema de instituciones, seguridad, la inversión. Que lo mismo que se está haciendo en otros lados. Yo creo que el lado del sector petrolero es uno de los que todavía se puede volver competitivo en el largo plazo, pero esto requiere un replanteamiento de los objetivos, sincerar por un lado los objetivos y por otro lado ver qué otro tipo de asociaciones yo puedo tener en el muy corto plazo, porque es claro que PDVSA no puede acometer todos los retos que tienen en este momento. Entonces, digamos, pensar todo el área de lo que es la explotación de campos maduros que no se están explotando, que ya tienes la infraestructura instalada, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del gas, por ejemplo. Ahorita se dio la noticia de que Eni y Repsol están desarrollando el campo, digamos... Perla en Falcón. Perla en Falcón, y eso prácticamente fue con inversión privada, y eso eventualmente, si se llega a gran escala, puede abastecer lo que es la generación eléctrica y sustituir el diésel que se puede usar para otras cosas. De nuevo, es pensar qué tipo de asociaciones te permitan hacer lo que no estás haciendo ahorita y que Venezuela pueda cobrar algún impuesto, alguna cosa sobre esto, porque no es lo mismo tener 20% de algo que 80% de nada en este Y ese 80% bajo tierra porque no lo puedes sacar porque no tienes los recursos. Es correcto. Entonces aquí de nuevo el reto que yo veo que tiene Venezuela en este momento es, bueno, ¿cómo podemos monetizar esos activos que tenemos en el subsuelo, tanto de petróleo como lo que se pudiera estar haciendo en gas, por ejemplo? Y desde ese punto de vista, con las rentas que tú generes, bueno, hacer este tema de mecanismo de estabilización, como lo hizo Noruega o como lo hizo otros países, donde eso no te impacte el resto de la economía, que te permita entonces que eso pueda ser administrado de una mejor manera y que te permita desarrollar otros sectores complementarios al petrolero, pero también donde Venezuela tenga una ventaja competitiva, y para mí eso es fundamental. Para cerrar, entonces se puede hacer eso aún en un escenario de precios bajos del petróleo, relativamente bajos, porque $50 tampoco es tan malo. Pero es que sí, por eso, con el escenario de precios actuales, si tú consideras lo que es propiamente costo de inversión y de operaciones en Venezuela, para lo que es el caso de la faja, tú todavía estás hablando de costos que tienen entre $30 y $35 por barril. O sea, que en el margen todavía estamos más competitivos que, por ejemplo, proyectos en Canadá. O sea, ¿cómo es que Canadá en este momento está exportando 55%? Las importaciones de Estados Unidos de Canadá son más de la mitad en este momento y de Venezuela solamente el 10%. Entonces, digamos, y un país que tiene una ventaja en costos de ese lado, que tienes que resolver la parte fiscal, tienes que resolver la parte institucional y por otro lado, bueno, ¿qué incentivos te genero yo a que tú produzcas en este momento y que te permita colocar en esos mercados donde tú sabes que el que se adelante es el que va a asegurar los mercados en última instancia? Y piensa no solo Estados Unidos, sino piensa China como tal. Piensa China y piensa India como tal. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, las refinerías, en este caso, que procesan crudo pesado en Estados Unidos, bueno, trata de desarrollar los proyectos en China para que tú tengas esos acuerdos de suministro y no tengas luego que competir en precios con una cantidad de personas que probablemente estén haciendo innovaciones. Y están mejor posicionados. Bueno. Seguro que sí. Muchas gracias, profesor. Ha sido uno de estos diálogos que, si bien son duros de ver, también muestran salidas. Salidas para un país petrolero que lleva más de 100 años viviendo en torno a esta industria y que, aunque está mal ahora, tiene enormes oportunidades para aprovechar justamente esas ventajas que nos acaba de describir el profesor Igor Hernández en torno a las ventajas del petróleo y el gas y de toda la actividad. Ha sido Igor Hernández, profesor del IESA, del Centro de Estudios de Energía y Ambiente de esta institución, profesor también de la UCAP, ha trabajado de cerca todos estos temas en el entorno nacional e internacional. Gracias a ustedes por permitirnos acompañarles una vez más en esta edición de Análisis Venezolano y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó.